Conciencia y consentido. Donde el conocimiento se encuentra con lo cotidiano. Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia y Consentido. Hoy nos sentamos a platicar sobre algo delicioso, aromático, estimulante que muchas personas disfrutan todos los días, el café. Pero no vamos a hablar obviamente solo de su sabor, sino de lo que representa esto en nuestro cuerpo, en la mente, en la cultura. Nos tomamos un café desde distintas disciplinas, desde la ciencia hasta la literatura, porque el café también tiene muchas capas. Por ejemplo, Fer, ¿qué nos puedes platicar para iniciar sobre el café? ¿Cuáles son sus beneficios o por qué la gente siempre dice que para despertarse necesita tomarse un café? ¿Sí tiene un fundamento desde la parte de la medicina? Justo desde un enfoque médico, el café, por supuesto, tiene sus efectos positivos, pero también es súper importante saber cuánto y cómo se debe de consumir, porque obviamente si nos pasamos de una cantidad recomendada, pues esto puede generarnos efectos en la salud. Por ejemplo, en adultos sanos, un consumo moderado, que se entiende como consumo moderado, 400 miligramos, que equivale como a 3-4 tazas al día, pueden mejorar mucho, por ejemplo, la concentración, el estado de alerta. Incluso hay distintos estudios que dicen que también ha ayudado a reducir el riesgo de enfermedades como, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson e incluso ciertos tipos de cáncer, gracias a su efecto antioxidante. Ay, sí, claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Dicen que es uno de los mejores antioxidantes junto con, no sé, los arándanos y algunas de estas cosas que consumimos, pero el café justo se considera como benéfico en este sentido de ser un gran antioxidante. Sí, es un gran antioxidante porque uno de sus compuestos es, por ejemplo, el ácido clorogénico. Y entonces este ácido clorogénico es un potente antioxidante y justo por eso es que en cierta cantidad es bastante recomendable. Oye, Fer, pero por ejemplo, el café en sí, como el grano, como se inició, pero ¿qué pasa ahora con todas estas bebidas que más allá de solo el café lo endulzamos, le ponemos leche, le ponemos el licor? En ese sentido, porque Sí. yo sé que a ti te gusta el café, pero le echas muchísima azúcar. Y dicen que los que saben tomar, pero los sí. que saben tomar café lo toman solito. ¿Eso es cierto? ¿O eso es un mito también? No, es completamente cierto que, o sea, yo soy la peor. Yo disfruto muchísimo tomar un café. De hecho, me encanta ir a tomar un café por lo que me hace sentir, ¿no? Porque yo siento que es un espacio en donde me siento tranquila, en donde voy a platicar con alguien, en donde me siento a gusto. Pero soy la peor tomando un café, porque como dices, pues yo le pongo azúcar o que su crema o... Pero no es que seas la peor. Al final esto lo entendemos desde la psicología como este espacio social donde al momento de tú sentirte tranquila, relajada, con alguien que te escucha y disfrutando algo que te sabe rico, entonces te da esta apertura a poder hablar, a poder desarrollar como a lo mejor introspecciones, a lo mejor como a llegar a ciertos acuerdos. Y creo que desde la literatura, Marta, hay como cosas que se han, a lo largo de la historia, gracias al café se ha logrado. No, el café está acompañado con la literatura desde siempre, ¿no? En general. Bueno, no solo con la literatura, pero con la cultura en sí. Ahorita que decía Fer, claro, yo soy un amante del café y me parece así una aberración echarle azúcar o me parece horrible, ¿no? De vez en cuando disfruto un café con leche, es real, pero claro, sí, en mi café cotidiano no podría estar. Además, justo creo que la parte médica que estaba comentando ahorita Fer tiene que ver con eso, ¿no? Los médicos te dicen que no es tan malo consumirlo sin azúcar y negro, ¿no? Pero que se va alterando conforme le agregamos cosas. Esto de los gustos del café en la actualidad, creo que ha tenido que ver mucho con la mercadotecnia, que también has mencionado en otro momento. Pero el café, efectivamente se acompañó con la cultura desde estos espacios para poder hablar acerca de política, poder acompañarlo con un buen cigarro.
Yo sé que aquí me van a regañar porque están en contra del consumo de tabaco, pero pues en la historia van muy de la mano, ¿no? Si pensamos en estos salones de fumador o en los salones de café que existían, donde los caballeros se retiraban después de una cena y se ponían a hablar de política, de guerra, de estrategias, de acuerdos, no sé, de creaciones literarias, ¿no? Artísticas o muchos manifiestos se gestaron en café, cosa que sería, no sé, qué pasaría con el dadaísmo sin un café Voltaire o qué pasaría con el estridentismo sin un café de nadie y que nos han dejado legado pinturas, novelas, cosas extraordinarias, ¿no? Encontramos citas de grandes escritores en torno al café, poemas en torno al café, los poetas malditos sin esas cafeterías del siglo XIX, pues no serían lo mismo, ¿no? Pero efectivamente son estos cafés literarios los que hoy en día extrañamos, porque acaban de decirlo, el café acompaña espacios. Y pareciera que los espacios que hoy tenemos son tan variados y tan no sé, tan acomodados a nuestro tiempo, tan ajetreado, ¿no? Ya no tenemos el tiempo de decir, ay, sí, vamos a una cafetería 3 horas, tal vez, porque tengo un trabajo que me consume, porque mi vida cotidiana ya no me permite ese espacio, y entonces busco hasta espacios virtuales donde puedo tener estas charlas. Y entonces los cafés literarios en realidad pareciera que se están desapareciendo, ¿no? Aunque, en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo en esto, pero también justo ha pasado que eso lo vamos a hablar pronto con el tema de las nuevas maternidades y de una nueva forma como de cuidarnos de una manera integral, ¿no? Porque creo también que desde la psicología había un paciente que me decía, es que ahora está de moda venir al psicólogo, entonces por eso vengo a consulta. Y entonces yo me reía mucho, pero al final está bueno esta moda como de tener este espacio de psicología donde puedas hablar. Y entonces creo que sí se han empezado a hacer cafeterías, sobre todo para los chavos, como con diferentes temáticas, ¿no? Incluso hay cafés donde te ponen como la bebida con tu personaje favorito, donde hay gatitos para poder adoptar, donde hay libros. Donde te lo entregan en una galleta con chocolate Exacto, y demás, ¿no? Exacto. Personalizados, efectivamente, pareciera que te buscan el gusto. El gusto por el café. De hecho, el otro día estaba leyendo un artículo que yo no había escuchado de este tipo de fiestas, pero que hay una tendencia que ya está llegando a México, es una tendencia mundial, pero bueno, que ya está llegando aquí al país, que les llaman coffee parties, y son fiestas en donde dan café de especialidad y este puede ser en cafeterías o en terrazas o inclusive en antros, y es como una fiesta sin alcohol y más bien con café, en donde la gente va a aprender sobre el café, que por ejemplo eso es algo que a mí me gustaría, o sea, me gusta mucho el café por lo que me genera con la gente que lo comparto, pero me gustaría aprender muchísimo Claro, volvernos una especie de baristas. Exacto. Por ejemplo, uno de los sueños en mi vida es tener en algún momento una cafetería claro, con libros, sí, por supuesto. Y me encantaría como que la gente justo combinara el café con la lectura y se volvieran a crear como estos espacios que comentabas antes. Claro, es que hoy en día es muy triste de pronto ir a una cafetería y los vemos completamente encapsulados, ¿no? Y observas a la gente y está con su computadora abierta, con los audífonos puestos, con su taza de café, pero no hay una charla, ¿no? Cada vez es más cerrado el espacio. Y yo extraño mucho, recuerdo, mi madre me llevaba mucho al Summers de los Azulejos. Sé que todo el mundo se quejará de que no es el mejor café, pero me encantaba ver una mesa que siempre se llenaba de viejitos. Entonces era, no sé, alrededor de 10, 15 ancianos hablando de política y hablando de literatura y hablando de historia y hablando de todas sus áreas. Y mi mamá y yo de pronto parábamos la oreja porque queríamos estar metidos en esa conversación. Claro, o las cafeterías en donde llegas y te sientas a echar un dominó de la manera más tranquila. Pero claro, son las menos. O siento que a pesar de que hay un auge por llenar cafeterías, los consumidores cada vez son más cerrados. Y eso es lo que a mí me mortifica. Siento que se va perdiendo estos espacios que eran tan importantes. Por ejemplo, había una escritora que se llamaba George Sand, bueno, firmaba George Sand en el Vedder Lupin, pero bueno, ella se vestía de hombre para poder acercarse a estas cafeterías y para poder vivir esas tertulias porque no estaba permitido para las mujeres. Entonces dices,
¿qué pasó con esos espacios donde sabías que iban a ser así los temas? O el café La Habana, ¿no? Que vas y te sientas y te echas un carajillo y de pronto, un carajillo y de pronto te van contando que parte de la Revolución Cubana se gestó ahí, ¿no? Y te encanta pensar en eso. Y es la magia que existe alrededor de un lugar. Pero no solo es el café, como Exacto, decíamos. justo ¿no? nos quedamos como solo en la bebida, Claro, ¿no? Y qué hay detrás de Exacto, que cada- justo es como yo ahorita que lo decías de extraño ese momento donde iba con mi mamá, es atrás de esta frase de y si nos tomamos un café, a veces está como esta petición no puesta en palabras de necesito un espacio donde alguien me escuche, necesito un espacio donde alguien pueda como tener estos minutos para mirarme y para poder dialogar sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo que decías ahorita, Marta, era como importante, es como de pronto esta cultura de la inmediatez, esta cultura de la mercadotecnia, nos está consumiendo y no pensamos en nosotros y no nos damos como ese tiempo. Entonces, creo que a veces la frase de, oye, ¿tienes tiempo para un café? Es de clave. una manera decir, tienes tiempo de escucharme porque no hay una pausa donde pueda expresar todo lo que me está sucediendo en este momento o donde simplemente pueda compartir la alegría del día de hoy tuve éxito en esto, hoy tuve esta duda, hoy me cuestioné. Entonces, creo que el que tú recuerdes esos espacios con tu mamá era como un espacio donde tú podías generar este vínculo. Y entonces, tal vez esta idea de las fiestas del café sea como este espacio para dárselo a las personas que no consumen bebidas alcohólicas, pero que al final es socializar. Y sería increíble que las cafeterías, de hecho sí me ha tocado ver alguna donde dice, no tenemos wifi, pero tenemos un espacio para que puedas conversar y mirar a los ojos a la otra persona. Entonces, me parece que desde la parte de psicología social hemos sido bombardeados por la parte mercadológica de para despertar necesitas tomarte una taza de café, cuando puede ser Cuando que en no. realidad no. Pero también necesitas este espacio para poder hablarlo y qué más que sea con algo, una bebida agradable, que la verdad el café es muy rico, ¿no? Pero que podamos como decir de manera clara lo que necesitamos. Y esto que comentabas de los cafés literarios, me parece que entonces ahorita necesitamos tal vez cafés donde nos podamos escuchar, donde podamos conectar y no simplemente por las redes sociales. Además, espacios que permitían crecer, ¿no? O sea, muchos de estos cafés eran galerías de arte. O muchos de estos cafés vieron gestar cosas muy importantes para la cultura. Que daban oportunidad a los artistas de mostrarlo y que fueran vistos. Claro, y que tal vez hoy en día todavía los hay y los encontramos, pero como algo un poco extraño, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en realidad con estos espacios? O que estamos, como dices tú, llenando tal vez de algo snob, ¿no? O sea, pienso hasta cuando pides un café, ¿no? ¿Lo quiere con leche de almendras, con leche de no sé qué, con caramelo? Soy esa. Y tal vez es eso, ¿no? O sea, que la novedad, dices, bueno, tal vez me tome una taza de eso, pero en realidad Pero no es solo eso. Exacto. Y justo ahorita que, Navy, hablabas de lo de la psicología social, me hiciste recordar muchísimo, por ejemplo, en mi internado. Ajá. Para mí era así como, wow, o sea, un detallazo que a una guardia de pronto llegara mi mamá, por ejemplo, o mi papá, o algún familiar, o algún amigo, amiga, así de, sabía que estabas de guardia y te traje un café, ¿no? O sea, es Sí, como qué justo, qué detalle, ¿no? Porque llevo más de 24 horas en el hospital y justo es un respiro. Como el detalle que tuviste hoy en la mañana a regalarnos café. Por ejemplo. Que estamos saboreando en este instante. Y el café se da en todos los eventos, ¿no? Platicábamos antes de grabar aquí, cómo se da en las guardias, en el trabajo, en la familia, terminabas de comer y entonces la merienda era con el cafecito y el pan dulce, la conchita, ¿no? Que te daba tu abuelita. Y también en los velorios, en todo momento siempre está el café presente porque, como ya bien nos dijo Fer, o sea, sí te ayuda a mantenerte despierto. Sí, es cierto eso. Sí, sí te ayuda a mantenerte despierto. ¿Y a concentrarte? Te ayuda te ayuda un poco a la concentración, como les comento, es súper importante obviamente la cantidad, pero al tener un efecto antioxidante se considera, por ejemplo, un nutracéutico,
¿no? ¿Y qué es un nutracéutico? Es un producto que deriva de un alimento, pero que te ofrece beneficios para la salud más allá de su valor nutricional básico, ¿no? Ok. Entonces, y de hecho la palabra nutracéutico es la combinación entre nutriente y algo terapéutico. Entonces, sí tiene muchos beneficios positivos. Obviamente, ¿cuáles serían los que a lo mejor no son tan positivos? Que puede generar insomnio, que puede generar taquicardia, o que puede generar ansiedad, o en algunas personas, por ejemplo, lo que comentaban, puede generar dependencia, ¿no? Y son las A mí personas... sí me provoca una dependencia brutal. Justo son las personas que, por ejemplo, dicen, es que yo sin café no despierto. No es no despierto, es estoy de malas, no, no me puedo concentrar. Hasta, a Pero veces ¿desde hasta cuándo para tomas tanto dormir. café? Desde niña, el tema es ese. ¿Desde qué edad te Mi dieron ca- café? No lo sé, en mi casa podías tomar café a cualquier edad. Nadie Ok. llegó a limitarnos. Bueno, por Mira, ejemplo, ahí sí, claro. yo les pido, por favor, que a los niños no les den café. O sea, en adolescentes, por ejemplo, ahí la cantidad son máximo 100 miligramos al día, ¿no? Pero en nadie lo mayores, o sea, en una bebida de estos ¿qué sería una cafeterías taza? famosas que se toman ¿No? su café, ahí ya no Es cumplieron cierto, ese mínimo. de niña sí Sí. me daban el café con leche, por lo regular. O sea, yo le podía dar un trago al café de mi mamá. Ni Pero con niña, leche, por favor, ni con leche. Pero Matías de pronto lo cacho, No. a mi hijo lo cacho, dándole un trago a mi café. No, ahí sí te pido. Que se Que lo esconda. a los niños no, pero justo más de 12 años, yo creo ya no hay temas si controlan la cantidad, ¿no? Como les digo, máximo una taza y no diario, como a lo mejor un adulto lo llega a hacer. Pero a ver, niños desde qué edad, porque ahorita pensaba en si en la casa de Marta el café era como la bebida que generaba estos espacios a lo mejor de convivir o de vínculo, Es no que sé. el café era como el agua. Exacto. Entonces, si de pronto los doctores dicen, tú me dirás si tengo razón o no, que si es un espacio, por ejemplo, el niño tiene que dormir 8 horas, pero bueno, si se tiene que desvelar un poquito para convivir con su papá, está bien que no duerma en ese momento y lo sustituyes por las siestas. ¿Qué pasa si para una familia el café es como su punto de reunión, donde papá y mamá se toman café y los hijos café con leche? ¿Qué tanto sí se podría? ¿A partir de qué edad? Porque niños podemos, o sea, desde la psicología es la primera infancia, después la niñez, la pubertad, la adolescencia. ¿A qué edad? Me gustaría como dejar claro a qué edad ya pueden café con leche y ya después a qué edad ya pueden un café normal. Por En el ejemplo, biberón. pues mira, aquí para el tema del café, o sea, sí es muy importante justo esta parte que dices que, y justo, los niños son mucho por imitación. Entonces, si un niño ve que sus papás todas las mañanas toman café, obviamente al niño se le va a antojar, ¿no? Ujú. Aquí, ¿por qué es que la Academia Americana de Pediatría indica o aconseja que no se le dé cafés a un niño? Es justo porque puede afectar en su sueño, puede afectar en su crecimiento, ¿no? Hablando de niño de ¿Desde el 1 a crecimiento 12 puede años. afectar? Sí, al crecimiento puede afectar el café. Entonces, de 1 a 12 años, yo no lo recomendaría. Arriba de 12 años, a lo mejor ya podría media taza, ¿no? Y de vez en cuando, no así como de necesitas tu media taza de café para que logres tener un buen día, ¿no? Pero a lo mejor media taza de vez en cuando si se le antoja y a lo mejor ahí con un poquito de leche. Pero si menores de 12 años, yo no lo indicaría por temas de salud, ¿no? Y como les digo, No, y obviamente... qué importante saberlo, porque claro, uno está acostumbrado. En mi casa, te digo, no había restricción para el café, pero porque lo veíamos justo como eso, como una bebida tan normalizada como el agua. Entonces Oigan, no existía. Y justo ahorita que dices que en mi casa sí estaba visto bien y demás, y la parte médica, a mí me llamó mucho la atención algo que leí, que era como la llegada del café en grano a Europa, ¿no? Que primero, en el siglo XVII, el café se enfrentó como a esta parte de decir que era un producto infernal, ¿no? Como que no era algo bien visto. Incluso Y en entonces- algunas religiones sigue siendo como algo mal visto. Ah, ¿de verdad? No sabía eso. Bueno, y entonces justo la iglesia era como de, no, este producto no lo consuman, pero el Papa Clemente probó el café y entonces dijo que era algo buenísimo y entonces esto hizo que fuera aceptado porque lo bendijo al Papa, Bendito sea al ese café.
Y entonces esto hizo que todo el café fuera aceptado rápidamente. Y entonces ahí justo regresamos a esta parte desde la psicología social, como si una autoridad para la población dice esto sí está bien, es muy bueno, y entonces en ese momento se hizo popular y se comercializó mucho más. Entonces me parece muy interesante cómo depende de cada contexto, el café va a ser visto de una manera diferente. Y ahorita que tú, Marta, lo decías, yo no sabía que había todavía religiones que digan que es malo. Sí, ah, claro. ¿lo prohíben? ¿Por qué? ¿Porque genera placer o porque...? Porque sí, lo ven como un psicotrópico, como si fuera una droga. Ok. Es algo que altera tu pensamiento y tu... Pues sí, lo ven como eso. Como Sí, al final es sí. una sustancia psicoactiva, ¿no? Sí, y Entonces, debe ser, si es como un tema religioso, deben seguirlo viendo como algo infernal, ¿no? Y entonces habría que entender desde su contexto que tanto algo infernal sería como algo que te dé placer, algo que te haga feliz y que no sigas las reglas, Más ¿no? que el que te provoque placer, lo que ven es justo eso, que estás dañando tu cuerpo con una sustancia que sabes que lo altera. Ok. Entonces, por eso prohíben el alcohol o el café o el fumar, pero porque son, a final de cuentas, como cuestiones de meter alguna sustancia Ok. que no debería estar en tu cuerpo, nada más. Ok. Pues entonces dependerá de cada contexto, ¿no? Nosotras ya vimos que a Marta es una amante del café, Fer también Adicta al café. busca como ese momento. Y yo también soy, creo que también me lo heredó mi papá un poco, ¿no? Mi papá también tomaba mucho café y en mi familia se bebían otras cosas, no café, pero sí, en el momento en el que yo empecé a estudiar y trabajar fue cuando empecé a tomar más café, ¿no? Pero sí, a mí sí me gusta el café que sepa a café y que sea muy fuerte. Incluso me puedo tomar un expreso así, tal cual. Pero sí creo que cuando digamos, tienes tiempo para una taza de café o nos tomamos un café, hay que detenerse más allá de pensar en la bebida, en qué me está pidiendo la otra persona, ¿no? Porque puede ser mi pareja que necesita un espacio conmigo para platicar, puede ser mi familia que también necesita como este momento de a solas de papá e hija, mamá e hija, papá e hijo, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a hacer conciencia, que es un poco nuestro objetivo de este podcast, que de pronto hacemos cosas como por inercia o por rutina, pero que valdría la pena ponernos a pensar en qué momento estoy sintiendo necesidad de un café, en qué momento esta bebida va a hacer que lejos de solo por disfrutarla, sino más bien necesito como hacer una pausa y reflexionar. Es que justo eso te iba a comentar. En realidad es difícil que yo me siente a tomar un café con alguien. Ok. En mi vida cotidiana. Pero cuando me sirvo mi taza de café y pero me tú siento lo a disfrutas disfrutarla, mucho tú claro, sola. yo sola. Pero es ese respiro, ¿no? Tal vez son esos 3 minutos y a lo mejor dejo que se enfríe un poco y le voy dando traguitos y ta. Pero es ese espacio mío. Es ese instante en el que puedo respirar. Y que en algún episodio hablaremos sobre la maternidad, pero como hay muchos memes donde dicen que al convertirte en mamá te tomas el café frío o lo calientas 50 veces para poderte sentar, ¿no? Pero justo como que la rutina es voy, me preparo mi tacita de café para vivir, para despertar, pero se va postergando. Es que justo yo creo que la clave aquí es que no, es súper importante cuidarnos y también parte del cuidarnos es hacer esta pausa, ¿no? Esta pausa para nosotros porque es parte de un bienestar, ¿no? Y en el bienestar empieza justo en cosas cotidianas, como por ejemplo una taza, un respiro, una buena conversación. Entonces, quizá muchas veces el café no cure, pero a veces acompaña y en salud eso también es súper importante. Claro, o como decía T.S. Eliot, que su vida se podía medir en cucharitas de café. Ay, qué bonito. Y Fer, antes de que acabe esto, me gustaría que tú digas, porque a veces se confunde la salud con estar, no sé, en el buen peso, las buenas medidas, buenos niveles de todos los parámetros, ¿no? De glucosa, colesterol y demás, pero tú nos has platicado que el concepto de salud se ha modificado. Ya no solamente es tener los análisis perfectos, tener el peso perfecto. ¿Nos podrías como compartir qué es el concepto de salud? Sí, qué bueno que preguntas esto porque para mí, o sea, desde que estudié medicina y de hecho por eso es que me especialicé en nutrición clínica, en pediatría, porque para mí algo que es súper importante es la prevención,
¿no? Y la prevención, porque la salud justo es este concepto, ¿no? Un completo estado de bienestar biopsicosocial. Entonces, de nada sirve que a lo mejor estés súper bien en parámetros, ¿no? Si tu parte social a lo mejor no está bien. Nadie nunca está al 100% en estas esferas, pero lo importante es justo encontrar como un equilibrio, ¿no? Entre lo físico, que es la parte biológica, entre la parte mental, que también en algún episodio vamos a hablar de la importancia de la salud mental, y también esta parte social. Entonces, el tener, de hecho, por eso es que surgió también la idea de este podcast, ¿no? Porque es esta idea de tener algo multidisciplinario, algo que nos permita crecer desde un tema que es de la vida cotidiana. Sí, y que ahí ayuda, por ejemplo, lo que Marta desde la literatura nos platica, ¿no? Como este personaje que se tuvo que disfrazar para poder entrar a estos espacios, esta parte física que Fer nos habla desde la medicina y esta parte desde la psicología, ¿no? Donde habrá que ver qué me está pidiendo la otra persona y qué me estoy pidiendo yo al decir, nos tomamos una tacita de café. Y ahí justo con esto estamos fomentando la salud en las personas y su bienestar integral. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tomarte este café con nosotros. Nos escuchamos en el próximo episodio de Conciencia y Consentido. Muchas gracias. Gracias, bye. Conciencia y Consentido, donde el conocimiento se encuentra con lo cotidiano.